Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Profe, regálanos tu nombre, a qué te dedicas, qué estudiaste. Ok, bueno, mi nombre es Ana María Bautista Villamizar. Yo soy doctora en Ciencias de la Educación, magíster en Gestión de las Tecnologías Educativas, especialista en docencia universitaria y licenciada en Educación Infantil con énfasis en arte y lúdica. Y bueno, llevo un mundo de tiempo trabajando en todo lo que tiene que ver con la docencia y la inclusión en el aula de clases. Genial. Profe, te quiero hacer unas preguntas. Sí. La primera sería, ¿podrías contarnos, bueno, ya nos contaste un poquito, pero pues contarnos un poco más sobre tu formación académica y la trayectoria que has llevado como en el ámbito, más que todo en la educación inclusiva? Bueno, creo que como profes constantemente debemos estar aprendiendo. ¿Por qué? Porque el aula de clase es un lugar que nos permite desarrollar aprendizaje. No solamente nosotros impartimos a nuestros estudiantes, sino nosotros aprendemos mucho, ¿no? Y hoy en día ha cambiado la percepción del docente frente a la inclusión, ¿no? Antes la inclusión o un niño que tuviera alguna condición especial, entre comillas, porque creo que todos necesitamos ser incluidos en alguna parte de nuestra vida, ¿cierto? Pero creo que eso ha cambiado y cómo nosotros como docentes nos enfrentamos a esos retos diariamente, ¿no? Porque hoy en día tenemos muchos más niños que necesitamos hacer adaptaciones curriculares, no solamente niños que tengan un diagnóstico, porque muchas veces pensamos, ay, es que el niño no tiene diagnóstico, entonces yo como profe, no, así no tenga diagnóstico, tú te das cuenta que, exactamente, que tienes que empezar a implementar ese duda buscando cómo tú buscas otra manera diferente de poder enseñar al niño, para que efectivamente haya inclusión en el aula de clase, no como se lo pensaban antes, que era, ay, no, entonces al niño le hago una guía diferente y le trabajo algo diferente. Eso no es inclusión, eso es exclusión, porque todo usted tiene esto diferente, ¿no? Pero cómo yo también puedo incluirlo y puedo manejarlo exactamente. Muy bien, profe. La segunda sería, ¿por qué cree que es importante hablar de inclusión en el aula hoy en día? Ya sea de pronto en la parte pues universitaria, y por qué es importante nosotros como docentes implementarlo en el aula. Bueno, creo que es muy importante y creo que como docentes tenemos que romper paradigmas, ¿no? Porque muchas veces pensamos inclusión, no, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Se me paran los pelos, porque no es fácil, lógicamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son estudiantes, perdón, que me van a sacar de mi zona de confort, porque son estudiantes que yo siempre le digo a mis estudiantes de universitarios, digo, arriesgate. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son estudiantes que te sacan de tu zona de confort, sí, porque te van a hacer buscar, bueno, con este chico me toca implementar lo visual, no, lo práctico, con este necesito trabajar más material pedagógico, necesito trabajar, o no, con este no le puedo dar ni plastilina ni vinilo, porque no le gusta su textura. Exactamente, sí. Entonces, ¿cómo yo como docente me puedo adaptar y puedo investigar? Es ese estudiante que personalmente creo que me hace a mí crecer. Cuando yo estaba como docente, nadie quería esos casos difíciles, entre comillas. Yo decía, yo los quiero. ¿Por qué? Porque efectivamente eran los casos que a mí me retaban. ¿Sí? Porque tan bonito y tan fácil, entre comillas, todos juiciositos, todos sentaditos en el aula de clase, ¿no? Sí. Pero en realidad tú te acomodas y ese no es nuestro deber ser como docentes. Nuestro deber ser como docentes es preocuparnos por observar, buscar estrategias, cambiar y romper esquemas y paradigmas, ¿no? Sí, profe. También sé que tú estás al frente como tal de la especialización en educación inclusiva aquí en la UNAM. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que pues te motiva a estar al frente de esta especialización como tan bonita hoy en día? Porque pues la inclusión se tiene que manejar en todos lados. Bueno, creo que es importante, y no solo para el área educativa, ¿no? En la especialización encontramos estudiantes que no solamente son licenciados, sino que también son psicólogos. ¿Por qué? Porque lógicamente nosotros como licenciados planteamos y promovemos estrategias, porque nosotros no diagnosticamos, ¿cierto? No damos un diagnóstico. El psicólogo sí, a diferencia, pero el psicólogo le falta la parte pedagógica, que es lo que tenemos nosotros, y podemos entender que en esa especialización pueden haber diferentes roles que se pueden integrar de una manera tan increíble. ¿Por qué? Porque el docente necesita al psicólogo, no solo el psicólogo, de un equipo interdisciplinar, que creo que está más adelante en las preguntas que tú tienes, acá podemos responderlas, y es que efectivamente entender que
que somos equipos disciplinares que podemos apuntar todos a un bien común de un chico, ¿cierto? Que entendemos que el terapista nos va a ayudar y nos va a brindar a nosotros como licenciados estrategias que nos sirven y cómo nosotros las apropiamos y las implementamos desde lo pedagógico. El psicólogo nos da el diagnóstico, qué falencias, qué oportunidades, por dónde podemos nosotros mejorar y por dónde podemos aplicar con ellos, ¿no? Las familias también, cuán importante también es el trabajo de las familias, y creo que ahí es el primer punto, ¿no? Que efectivamente la familia pueda entender la necesidad que hay, porque muchas familias exactamente son ciegas, sordas, mudas, mi hijo no tiene nada, entonces dejan pasar el tiempo, mientras si desde temprano se puede hablar, se puede diagnosticar, se pueden buscar estrategias, se pueden llegar a resultados muy interesantes. Entonces, cuán importante es entender que no el profe está trabajando solo, que no la familia está trabajando solo, que no el psicólogo está trabajando solo, sino entender que somos un todo, ¿no? Que somos un conjunto, que estamos velando por ese bienestar del niño, porque al final eso es lo que queremos, que él crezca, que se divierta, que ese aprendizaje sea divertido, que sea integrado, que sea completo. Esta pregunta me parece muy importante por lo que tú ya estudiaste. ¿Qué rol juegan las tecnologías en la educación inclusiva según tu experiencia? Muchísimo, muchísimo. Hoy en día hay tantas herramientas. Antes como profe te tocaba con las manos investigar, fotocopiar. Hoy en día por internet tú puedes encontrar muchísimas ayudas, herramientas, software. Entonces creo que las tecnologías son un aliado. Lógicamente, como siempre algo la salvedad, hay que saber cómo las manejas y cómo las utilizas, ¿no? De una forma correcta, adecuada. Creo que la IA es una herramienta increíble, pero cómo tú también la utilizas en el aula de clase, cómo tú la puedes adaptar. A la final tú eres quien ejecutas, tú eres quien organiza y estás en el aula de clase. Entonces creo que la tecnología es importante, haciendo un correcto uso y un adecuado uso de todo lo que ella nos ofrece. La otra pregunta, profe, es ¿qué metodologías o estrategias se implementan en el aula para asegurar la inclusión de todos los estudiantes? Pues ya nos comentabas que a la antigua era una guía y no viene como exclusión, pero más que todo, como qué estrategias o qué metodologías nos recomiendas hoy en día. Exacto, bueno, que ya estamos en una capacitación, me parece muy interesante también recordar cómo trabajamos esa duda, ¿no? Que nos habla de la representación, la expresión, la participación, hablar desde las múltiples formas de cómo tú puedes enseñarle a tus estudiantes, ¿no? Entendiendo que en el aula de clase tenemos estudiantes que son visuales, que son auditivos, que son más de movimiento. Bueno, entonces cómo yo un mismo tema puedo adaptarlo y puedo trabajar desde las tres perspectivas para que exactamente, para que ellos puedan entender y puedan diseñar, cambiar las guías. Siempre pensamos que también la forma evaluativa siempre es una guía, una evaluación, pero yo puedo evaluar a través de un juego, puedo evaluar a través de una actividad, a través de un safari, una actividad lúdica que permita tanto a mí como al estudiante, a mí observar si efectivamente ellos entendieron lo que yo les estaba dando, y para observar si el estudiante lo entendió correctamente, pues yo que tengo que reforzar. La otra, profe, sería ¿qué piensa que se debe transformar en la educación para que sea más inclusiva? Bueno, yo creo que muchas veces entendemos mal el concepto de inclusión y pensamos que solamente son para algunos chicos que tienen alguna condición especial, pero en realidad la condición es a nivel ético, a nivel cultural, a nivel social también, ¿cierto? Incluyendo y entendiendo, como te decía hace un rato, que no solamente debemos hacer procesos incluyentes o inclusivos para niños que tengan un diagnóstico, sino para los cuales nosotros como centros observamos que debemos trabajar algo, por ejemplo, en la parte de las emociones o pautas de crianza, que hoy en día vemos tantos problemas y tantos inconvenientes de niños con pautas de crianza, ¿no? Y cómo nosotros también como centros podemos apoyar en escuelas de padres, pero vuelve y juega lo que te digo, ¿no? Los padres tienen que ser conscientes en realidad de la labor tan importante que tienen, porque hoy en día tristemente les digo, tome profe, ayúdeme con él, ¿no? Y mira a ver la profe qué hace, ¿no? Total, pero yo creo, profe, que más que todo es como el tema de aceptación, sí, que el hijo tiene cierta condición o tiene cierta discapacidad para nosotros poder actuar. Exacto. Hay una historia que me gusta mucho que se llama El elefante y la estaca. Entonces habla un poquitico de la inclusión y cuenta que el elefante, cuando está en los circos, se lo llevan a los circos de muy pequeño, le ponen una estaca muy grande, y el elefante de pequeño tira y tira y tira y tira y es imposible mover la estaca, y él siempre queda con su mente acá de que es imposible mover la estaca. Por más grande que sea el elefante y el elefante crece,
pero el elefante nunca más se vuelve a arriesgar a levantar esa estaca, y creo que esa es la mentalidad que muchas familias tienen. No, ay, él es pequeñito, nunca va a poder, pero él puede crecer, y ese elefante también, la familia es el que puede decir, oye, tú puedes levantar esa estaca, mira la fuerza que tienes, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros también podemos ayudar en lo que hablábamos ahorita, ¿no? La familia es clave, ¿no? Poder entender que ellos son la parte principal también del proceso de aprendizaje del niño. Profe, ya sería esa para terminar, y es como que nos podrías compartir alguna experiencia significativa que de pronto haya tenido con algún estudiante, en algún contexto, pero de la educación inclusiva. Bueno, varios. Recuerdo un niño en mis primeros años de trabajo que tenía una condición para moverse, era pequeño y él estaba en silla de ruedas y no era fácil, eran niños de jardín y corrían y jugaban, y yo me acuerdo, joven, hace tiempos aquellos, recuerdo cómo yo pensaba, cómo hacía, y me acuerdo que para mí lógicamente era difícil el moverlo y desplazarlo, pero trataba de incluirlo. Era un niño súper pilo, y casualmente me lo encontré hace como 2 años y se acordó de mí, ¿no? Claro, yo cuando lo vi yo, ¡oh, qué grande está! Ya un hombre hecho y derecho, pero fue tan bonita la experiencia cuando me dijo, profe, tú me hiciste reír tanto. Yo le dije, ¿de verdad? ¿Y tú te acuerdas de pequeño, cuando eras pequeño? Me decía, profe, porque tú corrías conmigo y me llevabas en la silla de ruedas. Entonces yo decía, bueno, en ese tiempo no estaba tan la inclusión, de pronto uno en la universidad aprende a trabajar esos procesos, y bueno, a punta de prueba y error muchas veces, ¿no? Entonces fue tan bonito y digo, wow, qué bonito cuando tú te encuentras a los estudiantes y se acuerdan de ti, ¿no? Así, y muchos más, otros que de pronto ya hoy en día no están porque fallecieron, porque tienen algunas condiciones no solo a nivel cognitivo, sino también a nivel funcional. Pero es tan lindo cuando tú trabajas con ellos, y lógicamente debes ser consciente, y a veces llega frustración como docentes porque no vemos los avances, hay retrocesos, pero es como sabemos que nosotros dejamos una semillita, ¿no? Que siempre en esta vida, como le digo a mis estudiantes, caóticamente hermosa, como nosotros disfrutamos y tenemos esas experiencias Mastercard que el dinero no lo da, pero que tú las tienes ahí y las guardas en tu corazón. Muchas gracias, profe. Bueno, con gusto.